Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este su canal Internacionalización con Café. El día de hoy seguiremos hablando sobre estas herramientas de gestión administrativas que podemos aplicar a nuestro proceso de internacionalización de la educación superior. Hoy toca el turno de hablar del análisis PESTEL. Este análisis se encarga de evaluar todos aquellos factores externos que afectan el proceso o la organización como tal. Toma su nombre de los principales o grupos de factores que tenemos que considerar al momento de hacer nuestra evaluación. Tiene que ver con factores políticos, económicos, sociales y culturales, tecnológicos, ecológicos y legales. De ahí análisis PESTEL. Pero, ¿qué es lo que tenemos que determinar dentro de estos factores? Pues bueno, de manera general, para hacer este análisis de la parte política, podemos ver temas de estabilidad del gobierno, política fiscal, reguladores al comercio, etcétera. Dentro del aspecto económico vamos a encontrar el poder de compra, el crecimiento económico, tasa de inflación, entre otros. La parte social y cultural se refiere sobre todo a datos demográficos, a tendencias de consumo, a la movilidad social, al clima social, escolaridad, ¿no? Dentro de un país, dentro de una ciudad o estado. En el aspecto tecnológico, tiene que ver con el tema de transferencia de tecnología, con temas de innovación, telecomunicaciones, nuevas tecnologías que aparecen aplicados al ramo en el que estamos hablando, en este caso educación. En el aspecto ecológico, con desastres naturales, con temas de alteraciones climáticas, con escasez de recursos y también con protección del ambiente. Finalmente, en los factores legales tenemos que considerar aspectos que tienen que ver con obviamente leyes, regulaciones, derechos de autor, jurisprudencia, reglamentos que afectan a nuestra organización. Pero bueno, ahora bien, ahora que estamos hablando de internacionalización de la educación superior, ¿cuáles serían como aquellos factores que impactarían dentro de nuestro proceso? Pues bueno, dentro del aspecto político tiene que ver con los acuerdos bilaterales, como convenios entre países para el reconocimiento de estudios, de temas de políticas migratorias, ¿no? Facilidades o restricciones para obtener visados de estudios académicos, programas gubernamentales como la iniciativa Erasmus en Europa o la Alianza del Pacífico en América Latina. Dentro de los aspectos económicos es importante que determinemos las fluctuaciones económicas y el impacto, por ejemplo, del tipo de cambio en el costo de matrícula o manutención de un estudiante de movilidad, la crisis económica de nuestro país o de otro país, el crecimiento económico de los diferentes países con los que tenemos un acuerdo o convenio, y en el aspecto social es importante que podamos considerar el tema de demanda de programas internacionales, ¿no? Que es una tendencia de los estudiantes que buscan títulos con reconocimiento global, temas de diversidad cultural, la necesidad de programas que integren competencias interculturales, programas en otros idiomas, tendencias demográficas que tienen que ver con el número de jóvenes, por ejemplo, de un país determinado, o de jóvenes en edad de estudiar una licenciatura o un posgrado. En el aspecto tecnológico es importante que consideremos las tendencias en educación online, plataformas que nos permitan ofrecer programas internacionales en la movilidad física, herramientas colaborativas, uso de videoconferencias o la aparición de nuevos Learning Management Systems, innovación en aprendizaje, realidad virtual, experiencias inmersivas. En el aspecto ecológico, es importante que en nuestro proceso de internacionalización veamos temas de políticas de sostenibilidad, ¿no? Hay universidades que reducen viajes físicos y promueven la movilidad virtual, impacto ambiental, que es la evaluación de huellas de carbono en programas de intercambio, campus verdes, instituciones que adoptan prácticas ecológicas. Finalmente, nuestros factores legales tienen que ver con la regulación de acreditaciones, ¿no? Normativas para validar títulos extranjeros o hacer válidos títulos extranjeros, protección de datos, visados y permisos tanto para estudiantes, profesores o gestores. Ahora que ya conocemos algunos de los factores tanto generales como particulares
que pueden afectar nuestro proceso de internacionalización, es importante que esto lo aterricemos en nuestra matriz de análisis PESTEL. Para esto les voy a compartir nuestra matriz que hemos elaborado para ustedes y que compartiremos. Como ustedes pueden ver, en nuestra primera columna se encuentran los factores generales que dan nombre a esta herramienta, los políticos, los económicos, sociales, culturales, tecnológicos, ecológicos y ambientales. En nuestra segunda columna estaremos colocando los subfactores que también ya vimos que afectan a nuestra institución de educación superior en temas de internacionalización. Y en nuestra tercera columna viene tiempo de impacto. El tiempo de impacto se refiere a que si es a corto, mediano, largo plazo, la afectación que tendremos de ese subfactor. Cuando hablamos de corto plazo, que generalmente nos referimos a un año, colocamos una valoración de 3. Cuando hablamos de un impacto de 1 a 3 años, colocamos una valoración de 2, que es a mediano plazo, y cuando hablamos de que el impacto de este factor va a ser a largo plazo, es decir, de 3 a 5 años o más, estamos hablando de una valoración de 1. En la cuarta columna, como ustedes pueden ver, hay un nivel de impacto, y esto tiene que ver qué tanto va a afectar ese subfactor a nuestro proceso. Cuando hablamos que es un impacto moderado, es decir, no tiene tanto impacto, colocamos una evaluación de 1. Cuando es un impacto moderado, es decir, no es tan catastrófico, pero sí ya nos empieza a afectar, colocamos una evaluación de 3. Y cuando hablamos de un impacto ya muy fuerte dentro de nuestro proceso, colocamos una valoración de 5. Finalmente, en nuestra quinta columna se refiere a que si el impacto es positivo o negativo. Este análisis no se enfoca en aspectos solamente positivos o solamente negativos, sino en ambos. Y hay que identificar si este aspecto es positivo o negativo. Si es un aspecto positivo, colocamos el número 1. Si es un aspecto negativo, colocamos un -1. Al final, el resultado va a ser, de nuestra fórmula, va a ser la multiplicación de estos tres factores y el resultado, pues tenemos que interpretarlo de acuerdo que si es positivo y negativo a un semáforo que tenemos también acá, un rango de prioridad. ¿Qué quiere decir el rango de prioridad? Cuando nuestro rango de prioridad se ubica en la parte roja es que tenemos que atenderlo de inmediato. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo bastante delicado. Cuando está en ámbar, quiere decir que si bien no es extremo, sí es importante que empecemos a tomar medidas. Y cuando está en el verde, pues quiere decir que a lo mejor no es tan inmediato y que podemos enfocarnos en los otros dos rangos. Vamos a poner unos ejemplos muy rápidos para que podamos entender cómo funciona esta matriz y vamos a ir a algún aspecto extremo en este caso. Vamos a irnos al factor político y vamos a tomar como ejemplo una universidad de Rusia y colocándonos ahí en unos años atrás, cuando inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, en este aspecto, el factor político sería el inicio de la denominada por Rusia Operación Especial, ¿no? Que tiene que ver con este conflicto entre Rusia y Ucrania. El tiempo de impacto de esto pues fue inmediato. ¿Por qué? Porque se desató de un día para otro. Si bien hay un antecedente histórico, en el momento en que se declara esta operación especial, pues fue a corto plazo, por lo que recordemos que un corto plazo tenemos que valorarlo con el puntaje más alto, que en este caso es 3. El nivel de impacto para esta universidad, vamos a decir que fue alto. ¿Por qué? Porque Rusia participaba dentro de algunos programas Erasmus, dentro de las políticas que se tenían con este bloque europeo, y fue sancionada
fue sancionado el país como tal y obviamente repercute en todas las universidades, por lo cual muchos de los programas, becas que se tenían contemplados, pues se fueron eliminando. El tipo de impacto, pues ya lo hemos contemplado, es un impacto negativo. ¿Por qué? Pues porque reitero, muchos de los programas que ya se tenían contemplados de nivel educativo, de nivel de movilidad, pues fueron suspendidos o eliminados. Como podemos ver en nuestra matriz, el resultado es 15. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos en el rango de prioridad más alto. Tenemos que atenderlo. Ya más adelante, con este análisis, pues se tendrán que tomar estrategias. En el caso de Rusia, por ejemplo, mucho de su fondo que estaba destinado a estos programas europeos, el tema de Erasmus, pues se redirigieron a lo que ellos denominaron países amigos, ¿no? Y eso ya es otro tema. Vamos a ver otro aspecto, eh, otro ejemplo para finalizar ya esta parte legal en el aspecto político, nada más muy rápidamente, en el caso de México, en el caso de Perú, por ejemplo, tiene que ver con el rompimiento de relaciones entre el gobierno de Perú y México este año, lo que pues afectó, ¿no? De manera negativa el tema del funcionamiento de los consulados o la embajada de México en Perú y que pues no permitía el tramitar una visa dentro del país para todos aquellos estudiantes peruanos que quisieran venir a México, ¿no? Es otro de los ejemplos que tenemos de manera política. Y como les comentaba, bueno, un último ejemplo en el factor económico, vamos a verlo, que tiene que ver tanto en el económico, pero también con el social cultural, que tiene que ver con la movilidad social, ¿no? Cuántas familias o ciudadanos pasan, por ejemplo, de la pobreza a una clase media. Veía datos de México que se encuentran de los países de Latinoamérica, donde más ciudadanos países pasaron de la pobreza a la clase media durante 2025. Entonces, en el factor económico y en el factor social pueden colocarlo en cualquiera de las dos. En este caso vamos a colocarlo como movilidad social. En este caso voy a poner el ejemplo de mi país, México. Movilidad social en México positiva, incremento de clase media. ¿Por qué es importante? Pues porque recordemos que el programa de movilidad, de intercambio académico, que es parte sustancial de la internacionalización de la educación superior, pues requiere una inversión financiera, económica, pues para solventar gastos de transporte, de manutención, de seguros. Entonces, al incrementar el poder adquisitivo de las familias, pues también esto permitirá que puedan costear este tipo de gastos. En el tema de impacto, digamos que el tema de la red social no se va a ver reflejado inmediatamente, seguramente se va a ver reflejado a mediano o largo plazo. En este caso vamos a poner que va a ser a largo plazo, ¿no? Entonces el nivel de impacto es uno, porque es a largo plazo, de 3 a 5 años o más. El nivel de impacto que recordemos que estamos evaluando eh, una escala de uno, 3 y 5, pues vamos a colocarlo en un nivel medio, ¿no? Si bien va a ser importante o va a afectar de manera positiva que más estudiantes puedan ser apoyados para hacer su estancia de movilidad, tampoco va a ser un factor totalmente determinante para esto. En cuanto a si es un factor positivo o negativo, recordemos que es un factor positivo. Al final, acá tenemos nuestro resultado que es 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que se encuentra dentro de la zona o no se encuentra dentro del rango de prioridad en verde, ¿no? Es decir, no, el impacto, lo que podemos interpretar es que el impacto no va a ser de manera inmediata y tampoco es de manera sustancial para cambiar nuestra política de internacionalización. Así como estos dos, pues ustedes tienen que hacer, identificar todos aquellos factores que afectan su proceso de internacionalización
en su país y su universidad en particular. Este análisis tiene que ser, reitero, de manera muy específica para cada institución. Es muy importante que este análisis se haga con datos duros, no con suposiciones, sino con información dura, de donde pues ustedes pueden encontrar información dura, por ejemplo, de organismos internacionales como el Banco Mundial, como la OCDE, de ministerios de economía, de ministerios de finanzas de sus respectivos países, de organismos o de empresas o dependencias que se dediquen a analizar este tipo de situaciones políticas, económicas, sociales, en revistas especializadas, en periódicos, en diarios, en organismos de educación internacional que se dediquen a obtener o a recabar este tipo de información. Es muy importante para que esta información sea de mayor utilidad que no nos basemos en suposiciones, sino específicamente en datos duros. Si quieren tener acceso a este material, a esta matriz en Excel, con todo gusto la dejamos en los comentarios para que ustedes puedan descargarla y pues puedan empezar a trabajar con ella. Finalmente, pues decirles que este análisis es importante, pero después del análisis y una vez obtenidas las conclusiones, pues es momento también de aplicar acciones o correctivas que nos permitan potencializar todos aquellos factores positivos, pero también minimizar los riesgos de todos aquellos aspectos negativos. Espero que esto sea de utilidad para todos ustedes, que lo puedan emplear dentro de sus planes estratégicos de sus diferentes instituciones de educación superior. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo café. Hasta luego.